Momento de hablar de literatura y en este caso literatura policial. Estoy recibiendo a Rodolfo Santoro, autor de Matufia, novela editada por Estuario, llamémosle H igual, pero en definitiva es como todo el mismo grupo. Me acabo de escuchar un diálogo que me resulta interesantísimo. ¿Cómo es para un escritor pensar en cómo va a ser la presentación de su libro? Porque es como, el juego que tiene que ser escribir, pensar la presentación en rosca también. Sí, bueno, lo que pasa es que el escribir en el pluriempleo es algo que existe mucho, sobre todo en Uruguay. Y yo, en la variante historietista, soy también editor de las historietas. Por tanto, he coordinado un montón de presentaciones de libros propios y de libros del... Claro. Lo cual hace que cuando me junto con Martín, que es el editor de Estuario, para hablar, y como que manejamos salas, manejamos horarios, manejamos invitados para acompañar, y lo hacemos los dos, en parte porque yo también tengo la experiencia que me da el ser editor también, aunque sea de historietas. ¿Y qué se tiene en cuenta para una presentación de un libro? Puede ser lo que no se puede fallar. Bueno, primero que nada que conseguir un acompañante que más o menos conozca del tema y que además vaya preparado habiendo leído la novela. Por ejemplo, tenemos comprometido para la presentación de esto a un compañero tuyo, Gonzalo Delgado, que tenemos que ver cosas como horarios de partidos de fútbol, si Defensor pasa a la siguiente fase, esas cosas condicionan el día de presentación. Obviamente no vienen muy en todos los libros, ¿no? O sea, pasa solo en los que invitas a Gonzalo Delgado a presentarlo. Bien. Pero mira, una cosa interesante y vinculando, ya yendo directamente al libro. Matufia está basado en un hecho real y es el atentado que sufre Ricardo Gavito Acevedo, periodista de una cantidad de medios a esta altura, ha pasado por unos cuantos. Eso fue hace unos años, le pegaron un balazo en una pierna y te basaste en eso. Y algo que te preguntaba afuera, ¿uno se tienta de repente a caricaturizar un poco a algunos personajes cuando los está camuflando? Mirá, lo que me pasó a mí fue cuando yo llego a la historia, que en realidad no llego por iniciativa propia. ¿Por qué llegas a esa historia? Federico Beiroj, el director de La vida útil y Acné, Cote, estaba pensando que su siguiente película quería que fuera un policial. Y había leído una novela mía, creo que Sobres Papel Manila, y se había colgado con que lo escribiera yo, aunque mi experiencia en cine es menos que cero. Entonces me dijo, tengo ganas de hacer algo con lo que le pasó a Ricardo Gavito en el 2003. Y yo me acordaba muy vagamente de que le habían pegado un tiro y todo, pero lo tenía muy... Entonces entrevisté a Gavito, y Gavito me pasó una extensa investigación, básicamente el seguimiento de la prensa posterior al atentado, y con todo eso yo escribí un tratamiento de cine. Ya desde el principio, los sucesos que iban ocurriendo, si yo los presentaba serio, era muy poco verosímil. Porque todo ocurrió de una manera, ¿cómo decirte? No hay una gran investigación porque los que contrataron al sicario lo hicieron todo muy evidente y muy calculando que la impunidad estaba de su parte. Y todos los sucesos se iba dando, a mí por lo menos en mi cabeza, la idea de que era más un vodevil de esos de puertas que se abren y personajes que pasen y de repente están vestidos de otra manera. Era una comedia policial. Exacto. En la vida real fue como una comedia policial. Y bueno, y yo quise trasladar eso mismo, la impresión que yo tenía a medida que iba siguiendo la prensa y las declaraciones de los involucrados. Dije, no, pero yo esto lo quiero girar más hacia un sainete de tropezones y que van y que vienen. Entonces, así fue que los personajes no son los reales. De hecho, tampoco quería yo que se identificara tan fácil. El protagonista, Néstor Cerrato, no es Ricardo Gavito. No. Es un cúmulo de periodistas deportivos. Es más, en otra entrevista decían, es como un Frankenstein. Y sí, yo busqué, miré mucho. Yo miro mucho fútbol y miro muchos programas deportivos. Entonces, de todo lo que es en mi memoria, los periodistas sanguíneos, esos que golpean la mesa cuando están afirmando tal cual cosa. Padilla. Bueno, Sánchez Padilla tiene que ver también en el protagonista. Alguna salida de Cerrato me llevan a pensar en Sánchez Padilla. Es como una mezcla de muchos periodistas deportivos. Y lo mismo fue para todos los personajes, que se nota más o menos según la incidencia que tienen en la novela. Cuando son muy pequeños, no. Pero en el caso de Cerrato, que es el protagonista, es como mezclar un montón de periodistas deportivos en uno solo. También hay algunos... Uno se toma la libertad de hacer algunos cambios con lo que pasa en la vida real, ¿no? Muchísimos. O sea, quien espere leer Matufia y encontrar una crónica exacta y verosímil de lo que ocurrió en el 2003, no va bien encaminado. El episodio de Gavito tuvo un punto que a mí me resultó de los más bizarros de toda la historia, que fue el dirigente que era Nelson Spillman, dirigente de las informativas de Uruguay, de las divisiones juveniles, que fue quien también ha sido señalado como culpable de instigar el atentado.
hizo una aparición pública que a mí me resultó de lo más bizarro que he visto en mi vida, saliendo públicamente a decir que se había hecho un test para decidir que él no era puto. Así lo dijo él textualmente. ¿Cómo hace uno para tratar de meter eso, que ya es una caricatura en sí mismo, en medio de una novela, y tratar de más que pase como algo verosímil? Bueno, primero que nada yo te voy a felicitar por el valor de traer esa anécdota al aire, que es algo que han evitado en todas las entrevistas, y me dicen, ¿y ese momento donde vos lo dijiste con todas las letras? Pero que fue lo que dijo públicamente. Felicito el coraje. Filman con un papelito en mano Sí, diciendo, sí, no soy puto, está confirmado porque me hizo un estudio. Se hizo un examen forense rectal. Y yo lo pongo en la novela. Mirá cómo son las cosas de las reglas de la ficción y de la realidad. No creí que fuera creíble que lo hiciera, o sea, presentar ese momento del personaje, que es como su alter ego, diciéndolo, y lo hago como que eso ocurrió y lo conversa en el ámbito familiar, donde básicamente le dicen, pero eso fue una locura, y el tipo igual defiende su decisión. Sí. Y me parecía que tenía que estar. A ver, yo, si bien, como decía hace un rato, no hago una crónica de lo que ocurrió, tampoco tengo ganas de que alguien que conozca la historia luego no encuentre los aspectos más relevantes aquí reflejados, así sea tangencialmente, porque la verdad ese hecho no tuvo ninguna incidencia ni en la realidad, ni lo tiene en la novela, pero me parecía interesante que estuviera. Gran parte de los cambios son de esa manera también. ¿Cómo hago yo que lo que pasó en la realidad, que la realidad tiene unos códigos que no incluyen inicio, desarrollo y desenlace, Claro. se pueda meter en la novela que sí los tiene? Entonces, bueno, cambié cierto orden de sucesos, metí otros personajes, pero sí traté de que todo lo que había sido muy relevante, obviamente en el incidente puntual del atentado, y la investigación posterior estuviera. Y eso está en otro ámbito, pero está. También hay o creo que queda expuesto también un sistema de relacionamiento entre dirigentes de fútbol, contratistas, prensa deportiva y hasta el Ministerio del Interior. ¿Eso fue parte de todo de tu creación o fueron deducciones en base a todos los papeles que leíste, en base a una investigación de hablar de repente con policías cómo se había manejado el caso? No, en su mayoría es invento. O sea, vos leías el seguimiento de la prensa y vas viendo que la policía demoraba un montón en resolverlo, pero no indicaba más que eso, o sea, un tiempo propio de la policía. Yo sí, como había nombres involucrados y quería dar como la idea de que el Cerrato estaba solo, lo hago en un momento dado yendo a hablar con el Ministerio del Interior y pidiendo exigiendo que se haga algo. Eso a mí no me consta que haya ocurrido en la vida real, ni mucho menos. Lo que sí, yo no me quería centrar tanto en una novela de corrupción en el fútbol, que de hecho queda porque es lo que marca. Yo quería hacer más una novela de personajes. Quería hacer como, porque es tan importante como Néstor Cerrato el personaje del Marlon, que resulta ser el sicario que le dispara el tiro, que no es un criminal. Es alguien ahí que se revuelve al que le queda grande el encargo que le hacen. Y mi idea era como una novela de espejos. Por un lado, qué pasa con Cerrato, y por otro lado, qué pasa con el Marlon en una situación que lo desborda por completo y que ocupa la mitad de la novela. Y en el caso del Marlon, por ejemplo, es todo invento. Vamos a dejar de contar. Está todo en Google. Le falta que, claro, Gonzalo tiene que entrar a leerlo para el día de la presentación. Cuando decís de personajes, a mí hay otros personajes que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, hay dos, toda novela de repente policial que se precie de tal tiene que tener algunos tipos medio pesados, ¿no? Tiene. Y ahí el Bulldog y el Viruela son dos personajes también. ¿Cómo se maneja uno a la hora de caracterizar a los pesados? Bueno, el Bulldog es un invento completamente mío. Me imaginé que tenía que aparecer del lado de los, digamos, del lado de los enemigos. De los malos. No, sí, no quería usar una palabra tan maniqueísta, pero sí, del lado de los malos, que hubiera un tipo amenazante de verdad. Y curiosamente... Y Bulldog es un buen apodo, además, por una amenazante. Sí, aparte me lo imaginé siempre con la cara así, como que le colgaban las mejillas. Y por el lado de los buenos, el Viruela está basado en un personaje real, que tuvo esta misma incidencia en la investigación de Gavito. Ah, mira, interesante. Esa parte no me había imaginado y yo, claro... Es que lo más raro que vas a encontrar, lo más delirante, es lo más real. Es lo más real. Entonces, y otra pregunta que te hago. Cerrato, que es el protagonista de la novela, el alter ego con muchas comillas al costado, de Gavito, lleva adelante con mucho empeño y con mucha fuerza su investigación. ¿En la vida real Gavito hizo eso? Sí. En la vida real Gavito fue
que siguió durante un periodo mucho más extenso que el que en la ficción esto pasa entre fiestas. El tiro se lo pegan antes de Navidad y para poquito después de Reyes está todo solucionado. En la vida real duró meses, duró como 8 o 9 meses. Y ahí, durante todo ese tiempo, yo creo que lo que Gavito hizo fue, aparte de estar al tanto de lo que ocurría, lograr que la cosa no quedara estancada. Porque, claro, 9 meses, la noticia de hoy, ya mañana, no pincha ni corta. Y él se encargaba de que todavía surgiera. Eventualmente, incluso, él me contó de que hubo una respuesta por parte de la policía que le destinó una brigada especial, que acá prácticamente no aparece, y en la vida real tuvo una incidencia muy importante a la hora de detener sobre todo al sicario que andaba fugado. Otro tema, hay una escena que es vital en todo esto y es la escena del día que lo atacan. ¿Cuánto tiene de realidad y al mismo tiempo cómo se maneja la tensión de no pasarte a que eso sea el centro del mundo de la novela, ¿no? Bueno, es el giro, ¿no? O sea, es el plot point que exacto, dicen los guionistas. Es todo lo que pasa ahí es aparte, o sea, de ahí en adelante es que empezará lo que verdaderamente venimos a contar. Y yo lo que hice para esa escena fue, en la entrevista cuando le hice a Gavito, él me contó lo que él recordaba de que había sido esa noche. Imagínate, en el caso de él es una anécdota que viene contando hace 10 años, como toda anécdota tantas veces contada. Es una noche inolvidable. Y además, como toda anécdota tantas veces contadas, tiene una estructura de relato propia de él. Y yo, después que la escuché en la entrevista, nunca más la volví a escuchar. Me la dejé ahí, en la memoria. Y cuando la fui a reconstruir, la reconstruí de lo que me acordaba que él me había contado y lo que ya a esta altura, porque eso pasa como por la página 100, ya era la novela. Entonces ya los personajes que incluso se involucran ya no eran los reales, eran los de ficción y reaccionan como mis personajes de ficción. Y eso orquesta que la escena esa del tiro en la noche tenga un ritmo y una narración, yo espero, muy literaria, que no se asemeja tanto a lo que ocurrió en la realidad. Bien, bueno, la recomendación está hecha. Léanse Matufia, se van a encontrar con una cantidad de paralelos que, para el que es futbolero sobre todo, también se va a poder reír y va a tratar de adivinar eso, que lo hablamos antes. ¿Tuviste en cuenta que la gente siempre va a estar tratando de saber quién es el que está atrás del nombre que vos ponés? Y la gente va a querer saber si Fernández es tal o cual dirigente de la AUF, por ejemplo. Y supongo que sí. De todos modos, mi intención siempre fue que si alguien no conocía nada de la historia, igual disfrutara una novela policial. Igual, exactamente. Pero sí, y es un juego que se puede proponer, de que miren en Google y vean, este debe ser fulanito. Hay algunos que son muy evidentes. Fernández, por ejemplo. Fernández, por ejemplo. Sí. Ese es muy evidente de quién es en la vida real. Bueno, Rodolfo Santoro, muchísimas gracias por esta visita y éxitos con Matufia. Muchas gracias. En el teatro se dice mucha mierda, en la literatura no tengo idea. No, pero bueno, lo podemos asumir igual. Perfecto.